Hola, ¿cómo están? Aquí estamos en otra cápsula. Me da risa, me siento como en un programa de televisión de derecho romano, cosa impensada en estos tiempos. Chicos, les estoy subiendo esta cápsula porque, bueno, en el afán de entregar más explicaciones y complementar algunas de las que hemos ido viendo. Saben ustedes que ya tenemos la evaluación y por lo tanto tenemos que de alguna manera ir reforzando los conceptos básicos y esenciales del módulo que estamos analizando, que es el módulo de los derechos reales, ¿ya? Entonces, en ese sentido, esperando que estén todos bien hoy día, les voy a dar algunos tips respecto de lo que son los derechos reales. Ya hemos visto en otra de las cápsulas, que me parece que no se ha subido todavía, lo estaba revisando recién, pero les hice otra que está vinculada con una de las consultas que me hicieron en su minuto, con tres consultas que me hicieron en realidad, de aquello cómo el patrimonio o el concepto de patrimonio está vinculado con los derechos reales. Y luego, si es que acaso los derechos reales se ejercen exclusivamente sobre cosas corporales. Y ahí en esa cápsula, que espero que se suba ahora en unos momentos, también hemos entregado algunas conceptualizaciones muy genéricas y muy básicas de lo que son los derechos reales en el ordenamiento jurídico romano. En este concepto del derecho real, recuerden que los romanos, hablamos de la forma mentis romana. En el texto ustedes van a encontrar esa referencia a la forma mentis romana, que básicamente es una forma, un latinazgo para referirnos al pensamiento, al discurrir, a cómo discurría el pensamiento jurídico romano respecto a determinados conceptos. Y como ya hemos dicho en algunas ocasiones, ¿cierto? Los jurisconsultos romanos y en general el jurista romano no fue dado a la abstracción. Esto significa que no tenían una preferencia por entregar conceptos abstractos, sino más bien los jurisconsultos romanos y el pensamiento jurídico romano fue muy concreto. Esto explica que haya sido un derecho, como hemos dicho, de casos. Es un derecho de casos el derecho romano, un derecho que se fue construido principalmente tomando en cuenta, o la fórmula que se usaba para construir derecho era una duda, un conflicto jurídico suscitado entre los cives, entre los ciudadanos romanos, o suscitado en los tiempos más fructíferos del derecho romano entre los romanos y los peregrinos, ¿cierto? Los extranjeros que llegan a la urbe, y las respuestas son entregadas, estas responsas, ¿cierto? En el ejercicio de la actividad principal del jurisprudente, cuál era el respondere. Bueno, ese es un derecho de casos, porque en ese respondere, en esa respuesta que entrega el jurisconsulto romano, encontramos el jus, el verdadero derecho para los romanos, ¿cierto? El derecho que está contenido en estos criterios de justicia, criterios respecto de lo que es justo para el caso concreto que era entregado por los jurisconsultos romanos. Y entonces, en esa lógica, cuando nos enfrentamos a los derechos reales, chicos, tenemos que tener súper presente que los romanos no distinguieron el concepto que nosotros manejamos de derecho real. No es que lo hayan puesto por escrito, no es que el jurisconsulto Gallo, por ejemplo, en sus institutas, nos haya dicho el derecho real es un poder de aprovechamiento que un sujeto de derecho tiene sobre una cosa corporal y que está protegido por la actio in rem. Ese concepto, que probablemente ustedes muchos se aprendan de memoria, ¿cierto? Es un concepto que nosotros utilizamos en la clase desde el derecho moderno, ¿cierto? Que ha sido construido por los juristas modernos que analizan el derecho romano, y sobre todo es un concepto que es propio del derecho privado, propio del derecho civil. Los derechos reales son una institución fundamental en el derecho civil, en los códigos civiles del mundo occidental actual, una materia que ustedes van a ver, pero tengan presente que los romanos no tuvieron un concepto de derecho real, como en muchas ocasiones vamos a decir, los romanos no entregaron este concepto, porque lo que hacían era irlos definiendo en el caso concreto. Y entonces, este concepto que hemos dado, el que yo les acabo de repetir, ¿cierto?, de derechos reales, tengan presente que es un concepto jurídicamente correcto desde el punto de vista del derecho privado, es un concepto introductorio para los derechos reales, que sin duda alguna los elementos estuvieron en el derecho romano, pero no fue entregado por las fuentes romanas propiamente tal, es decir, no fue entregado en ninguno de los textos de los jurisconsultos, pero sí los estudios posteriores del derecho romano que se hacen en los siglos que vienen después de la caída del Imperio Romano
nos permiten entregar este concepto a la época moderna. Y entonces eso es súper importante que lo tengamos presente. Hecha esa aclaración, quisiera detenerme en algunos caracteres de los derechos reales, chicos, que son súper importantes, ¿cierto? Y que de cara a lo que estamos ya empezando a analizar, que es el derecho real de dominio, hay que tenerlos presentes, ¿cierto? Mientras, recuerden, en el derecho real, en la relación jurídica real, tenemos una relación directamente ejercida sobre una cosa corporal por un sujeto, ¿cierto? O sea, tenemos un sujeto y tenemos una cosa corporal. Y esa relación en contenido va a estar llena de un poder de aprovechamiento que será pleno o será menos pleno, ¿cierto? Será pleno cuando hablemos del dominio o propiedad y será menos pleno cuando hablemos de derechos reales en cosa ajena que van a estar restringidos de alguna manera porque no entregan todas las facultades que los derechos reales o que el aprovechamiento sobre una cosa corporal puede tener como característica, ¿cierto? O sea, hemos visto ya, ¿cierto? Estas facultades están clasificadas de alguna manera, las vamos a ver en otra cápsula, pero son el jus utendi o la facultad de uso, el jus fruendi o la facultad de goce y el jus abutendi o la facultad de disposición. Cualquiera sean estos derechos, cualquiera sea el derecho real del que estemos hablando, vamos a decir que hay algunas características que son súper importantes de los derechos reales y una de ellas, en la que me quiero detener, es en el carácter absoluto que tienen los derechos reales y cómo esto se vincula con la actio in rem, que sí fue muy desarrollada por los jurisconsultos romanos. Finalmente lo que entregaba el jurisconsulto romano y lo que finalmente también estaba contenido en el edicto del pretor eran las actio, ¿cierto? Las actio in rem. Vienen las actio in rem o las acciones en la cosa desde la ley de las 12 tablas, los derechos reales y las acciones reales o las acciones judiciales en la cosa están contenidas en el derecho antiguo romano ya, por lo tanto están en los mores maiorum y por lo tanto pasan a la recopilación que significa el derecho contenido en la ley de las 12 tablas. Y estas acciones reales son caracterizadas por un ejercicio que diríamos nos hace decir que los derechos reales son absolutos. ¿Qué significa ello? A diferencia de lo que ocurre con los derechos personales, y siempre nos gusta oponer el derecho real o la relación jurídica real a la relación jurídica de tipo personal, ¿cierto? ¿Y por qué nos gusta hacer eso? Porque nos permite entender cómo se comporta uno y cómo se comporta otro. En el caso del derecho real, la relación jurídica es absoluta. ¿Por qué? Porque en el caso de que alguien, este poder de aprovechamiento que se tiene sobre una cosa corporal, en el caso de que alguien lo perturbe, o bien en el caso de que alguien de alguna manera lo despoje a su titular, ¿cierto?, del ejercicio de su derecho real. En el caso de que alguien, en el ejemplo dado en clase, despoje de su dominio, de la cosa corporal que es objeto del dominio al dueño, lo saque del terreno, lo saque de la casa, o bien le quite la cosa corporal mueble de la cual es titular en dominio, o bien en caso que al usufructuario también lo despojen del inmueble del cual está haciendo uso y goce en virtud del derecho real de usufructo. Bueno, en todos esos casos el derecho romano y el jurisconsulto romano y el edicto del pretor también en su minuto entregan al titular de la facultad real o del derecho real una acción en la cosa o acción judicial en la cosa, actio in rem. Y esa actio in rem es una acción judicial. Ustedes son alumnos de primer año, por lo tanto hemos hecho varias veces la explicación complementaria de qué es lo que es una acción judicial. En términos muy simples, chiquillos, la acción judicial entendámosla como el poder, la facultad o la potestad que tiene un sujeto de derecho de acudir ante un tribunal o ante la justicia, sea cual sea la forma que tome esa justicia. En el derecho romano tuvo una forma bastante particular, pero la facultad de recurrir a la justicia, a una organización propiamente establecida como tal, ¿cierto?, ante un tribunal y pedirle a ese tribunal que restablezca el imperio del derecho, ¿cierto? Es decir, pedirle que para el caso en concreto haga valer un derecho subjetivo o que se tiene, en este caso el derecho real. La acción judicial in rem o la actio in rem, que es muy característica en el derecho romano,
Es absoluta y ese es un carácter, una característica de los derechos reales porque la acción judicial se puede ejercer o la tiene el titular del derecho real, el dueño, el usufructuario, el titular de la servidumbre, el acreedor prendario o el acreedor hipotecario, la van a tener siempre en contra de cualquier sujeto de la comunidad, en tanto ese sujeto de la comunidad perturbe el ejercicio del derecho real de que se trata. Esto significa que no es relativa en el sentido de que la acción judicial no se tiene solo respecto de determinada persona, como sí ocurre en el caso de los derechos personales, sino que se va a tener en abstracto, si ustedes quieren, cuando el derecho está en reposo, cuando es pacífico su estado, cuando nadie lo perturba, se tiene en abstracto contra cualquiera que potencialmente lo perturbe en el futuro. Y cuando ya se perturba el derecho real, esa acción judicial in rem se concretiza en la persona que esté perturbando, por supuesto, el ejercicio del derecho de dominio o el ejercicio del derecho real de usufructo o el ejercicio del derecho real de servidumbre o el ejercicio del derecho real de prenda o el ejercicio del derecho real de hipoteca. Eso significa que los derechos reales sean absolutos y se opone, por lo tanto, al caso de los derechos personales o de crédito u obligaciones que tienen el carácter de ser relativos precisamente porque, como la relación jurídica se da entre dos sujetos que se han obligado o que se han vinculado por la voluntad o por causas legales, pero por alguna causa, ¿cierto?, se han vinculado entre sí, de tal manera que uno queda en posición de deudor frente a otro que queda en posición de acreedor. Bueno, en ese caso se dice que la acción se tiene solo respecto de ese sujeto y no se tiene respecto de la comunidad toda porque los derechos personales o de crédito en ese sentido son relativos, ¿ah? A diferencia de los derechos reales que se configuran, insisto, ya en el derecho romano como con este carácter absoluto y por lo tanto el cives, el ciudadano romano o el peregrino podían ir ante el pretor y podían reclamar la perturbación que alguien estaba haciendo de sus facultades reales o de su ejercicio o poder de aprovechamiento sobre una cosa corporal que había adquirido legítimamente en virtud de algún modo de adquirir, que es el tema que desarrollaremos más adelante en el curso. ¿Ok? Esa es la característica de que cuando ustedes ven en el texto los derechos reales son absolutos y también la hemos visto en nuestras clases. Y por último, les dejo ahí también la antesala, la inquietud de que vuelvan a revisar sus apuntes y vean también el texto cuando nos referimos al carácter no excluyente o el hecho de que los derechos reales sean no excluyentes entre sí. ¿Qué significa esta característica? Ejemplos de concurrencia de derechos reales sobre una misma cosa corporal, derechos reales distintos, con titulares distintos, que hemos visto en clases también. ¿Ok? Eso por ahora para esta cápsula y seguimos entonces con nuestros estudios de derecho romano. Espero que estén a salvo, que estén muy bien y seguimos, chicos, con fuerza y hacia adelante siempre. Un abrazo, que estén bien, chao.